Buenas tardes. Manuel Martín Chávez Terrazas, maestro de Historia de la Educación en el segundo semestre de la licenciatura en Educación en la base Justa Colegio. Compañeros, como se dan cuenta, estamos terminando el tercer módulo de la materia. Por eso les tengo aquí la carta descriptiva para que nos ubiquemos como en todos los fines de módulo. Hacemos un recuento de lo que hemos avanzado, ¿verdad? La carta descriptiva todos la tienen. Aquí está el primer módulo, recuerden que lo vimos, es antecedentes de la educación. En el caso de este programa empezamos en la Edad Media, si recuerdan. Luego vimos el módulo 2, que es la educación en la Nueva España. El tercer módulo que vimos, que estamos por terminar antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, es la educación en el México independiente. Nos quedaría para mayo y abril el último de los módulos, que es la educación en el Porfiriato. Para esto vamos a recordar un poquito para encuadrar lo que el avance que llevamos en la línea del tiempo que ya hemos manejado desde el principio del curso. ¿Sí? La línea del tiempo la hemos manejado una línea constante que corresponde a la historia universal. ¿Sí? No es motivo de estudio de nuestro curso la historia universal, ni tampoco la historia de México. ¿Sí? Son dos líneas paralelas, uno lleva la historia general del mundo, la otra la historia general de México. Lo que nosotros estamos viendo es la historia de la educación. ¿Sí? La historia de la educación, y la estamos viendo en 4 módulos. El primero de los módulos, si ustedes recuerdan, es la historia en la Edad Media, era el módulo 1. A ver si alcanzan a ver, aquí así la línea del tiempo la puse separada a partir del descubrimiento de América. El módulo 1 corresponde a la Edad Media en Europa, obviamente. Luego empezamos a ver ya en México el módulo 2 y módulo 3. El módulo 4 es el que nos queda pendiente todavía para concluir el semestre. ¿Por qué vimos primero el módulo 1 de la historia de la educación universal? Historia de la educación universal. ¿Por qué la vimos en Europa? Porque en México todavía no existía, no se había dado el descubrimiento de América. Por lo tanto, en México la historia de la educación todavía la podemos encontrar en la cultura prehispánica. ¿Sí? Por lo tanto, este primer módulo de la Edad Media lo vimos en la Europa. Si recuerdan qué escuelas son las que veíamos en aquel contexto, en aquel medio, las escuelas carolingias, la escuela palatina, la escuela catedralicia, la escuela monástica. Todo esto a raíz de las decisiones que toma Carlomagno alrededor del año 787 después de Cristo. La historia sigue su curso y se da el descubrimiento de América, y aquí llegamos al segundo módulo, ya para ver los últimos 3 módulos del curso en la historia de la educación en México. El primer módulo, que contempla los siglos XVI, XVII y XVIII, son los 3 siglos que dura el virreinato. ¿Sí? El virreinato tiene una duración que se da desde la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, oficialmente inicia el 8 de marzo de 1535. El primer virrey sería Antonio de Mendoza y Pacheco. ¿Quién me puede comentar de
el virreinato, ¿qué es lo primero que se da de educación en México? ¿Cómo empieza la educación? La evangelización, ¿verdad? Es la evangelización lo que empieza. Llegan los españoles y ¿qué es lo que hacen? Empezar a evangelizar. La educación en ese momento no tiene mayor interés. Y así transcurren los 3 siglos del virreinato, que oficialmente transcurre de 1519 a 1820. Obviamente, durante todo este tiempo hay cambios en cuanto a la forma en que se está llevando la educación en México. Dijimos, sí empieza con la evangelización, pero la evangelización poco a poco disminuye y empieza a aumentar la educación más laica, que para fines del siglo XVIII ya encontramos una mezcla de escuelas, entre las que se encuentran las escuelas pías. Si recuerdan qué son las escuelas pías, ¿quién me lo comenta? Adelante, compañero Chávez. Sí. ¿Escuelas pías o de primeras letras? Eran escuelas, sí, la principal característica es que era ofrecida por las iglesias, ¿verdad? Era gratuita. Esas son las escuelas pías, es lo primero. Después vienen escuelas gratuitas de sociedades de beneficio. Es esta relación de 7 escuelas que tenemos aquí, es la que nos menciona la maestra María Esther Aguirre de la UNAM hacia las últimas décadas del siglo XVIII. ¿Sí? El segundo tipo de escuelas son las escuelas gratuitas de sociedades de beneficencia. También tenemos las escuelas gratuitas para niñas y niños, las escuelas particulares, aquí ya empiezan a funcionar. Recuerda que para el siglo XIX ya es bastante importante la educación particular también. Las escuelas amigas, ¿quién me dice que es una escuela amiga? Del virreinato y ya de la época del México independiente, que también existió. ¿Qué es? Escuelas para niñas. En ocasiones hay niños pequeños y por ahí se habla también de algún caso de una escuela amiga mixta, ¿sí? Pero lo típico de la escuela amiga es que es una escuela para niñas. También existen las amigas particulares ya a fines del siglo XVIII. Las escuelas de castellano del gobierno civil, esas siempre existieron y todavía tenemos en la sierra escuelas bilingües. O sea que eso no ha terminado. El indígena sigue con su lengua y se sigue tratando de inculcarle el nuevo idioma, el español, que ya ahorita de nuevo no tiene nada. Muy bien, y ahí pasamos al siglo XVIII, la educación en el México independiente, que es lo que estamos terminando de ver ahorita. Y con esto, pues, ¿qué podemos concluir? 3 aspectos importantes como resumen del México independiente, que va de 1820 a 1877, que surge el gremio le llaman gremio de maestros del noblísimo arte de las primeras letras. En aquel entonces, desde 1601, nos lo cita Aguirre de la UNAM también, del Diccionario de Historia de México, este gremio funciona en un principio tanto como la Secretaría de Educación como el Sindicato de Maestros, porque autorizan maestros y porque permiten, de cierto modo, la apertura de escuelas. Ya estamos hablando de fines del siglo XIX, sí. Nada más como contexto, vamos a mencionar que en 1833 Valentín Gómez Farías autoriza el Sistema Público de Educación, y como un dato ya actual, el 3 de octubre de 1921 se da por constituida la Secretaría de Educación Pública. Pero eso lo van a ver ustedes en la siguiente materia, que es análisis de la educación en México. Esa es la materia que sigue de la historia de México. Esa la llevan ustedes posiblemente en 4º semestre. Resumiendo, aquí están los 4 módulos que hay que llevar en el curso.
El primero, el módulo 1 ya visto, módulo 2, que es el virreinato, el módulo 3, que es el que estamos viendo ahorita y terminando el México independiente, y volviendo de vacaciones de Semana Santa, iniciamos con el módulo 4, que es, para que vayan estudiando, en vacaciones se lo llevan de tarea, la educación en el colegial. Que pasen buenas vacaciones y nos vemos en abril.